Al parecer, el güero de las trompetas habló de devolver el poder de las finanzas a las manos de la gente. Todos sabemos que la verdadera Hillary fue arrestada y ejecutada hace años. En este mismo momento, en Nueva York, las élites globales de la ONU se estaban posicionando para controlar completamente a las personas del mundo a través de la aprobación del Pacto Global Digital. No esperaban que estuviéramos juntos, no esperaban que abandonáramos nuestras carreras, que dejáramos nuestros zapatos atrás. Esto comienza a ponerse mucho mejor. ¿Por qué MSNBC grabó al güero de las trompetas en su campo de golf momentos antes de que le dispararan? Estados Unidos descubre el santo grial de la energía, suficiente para toda la civilización durante milenios. Las fuerzas de la luz introducirán una versión diferente del sistema financiero cuando el antiguo se derrumbe. Comenzamos. Al parecer, el güero de las trompetas habló de devolver el poder de las finanzas a las manos de la gente. Ariel Proletario 1 dice tener información privilegiada que aclara por dónde va este nuevo sistema financiero. Eliminar los nodos o los bancos que se interponen entre los usuarios. Permitir préstamos directos entre ellos, se supone que son intereses y/o tasas de los gobiernos. Un sistema de crédito que corre por Ethereum y utiliza el protocolo Aave, que da más legitimidad al proceso. Se parece mucho al QFS, ¿verdad? Lo siguiente por Florentín Patriota. Todos sabemos que la verdadera Hillary Clinton fue arrestada y ejecutada hace años. La falsa Hillary será arrestada el lunes 23 de septiembre de 2024, o sea, hoy. Eso será para los que están dormidos. El 23 de septiembre, o sea, hoy, será un anuncio oficial en la televisión de los medios. Ya veremos, hay que tomarlo con pinzas. Siguiente información. Ahora es tiempo, confía en el plan. La enormidad de lo que está por venir conmocionará al mundo. El presidente güero trompudo de la letra 17 del abecedario. Advertencia. En este mismo momento, en Nueva York, las élites globales de la ONU se estaban posicionando para controlar completamente a las personas del mundo a través de la aprobación del Pacto Digital Global, o el gran reinicio de los Illuminati. El trompudo anunció el lanzamiento de World Liberty Financial Crypto Exchange, el aparente precursor del reinicio de la moneda global respaldada por oro y activos de 130 países soberanos, que garantizó que las personas tendrían control total sobre su propio dinero y proporcionó libertad de deuda para todos. Jaque mate. Nota de tu servidor. Si esta criptomoneda que lanza el Trompas viene con respaldo en oro, estamos hablando ya de otra cosa. Mas no con esto estoy sugiriéndole a nadie invertir en nada. Cada quien es responsable de lo que invierte y conciencia en amor sagrado no tiene nada que ver con inversiones ni criptomoneda alguna. Siguiente información. No esperaban tantos espíritus guerreros. No esperaban que estuviéramos juntos. No esperaban que abandonáramos nuestras carreras, que dejáramos nuestros zapatos atrás. No esperaban que boicoteáramos nuestras viejas formas de vida. No pensaron que abandonaríamos nuestras actividades sociales. No esperaban que prescindiéramos de restaurantes, deportes o conciertos. No esperaban que encontráramos cosas nuevas y mejores que hacer. No esperaban que los librepensadores fueran tan resistentes. No esperaban que nuestras almas estuvieran tan llenas de pasión y fuerza. No esperaban que nuestra intuición estuviera tan sintonizada. No esperaban que el fuego dentro de nosotros avergonzara a todo el infierno. Ha quedado muy claro que aquellos que han hecho su elección no renunciarán a su decisión. No hay nada que se pueda hacer o quitar que nos adhiera a la sumisión. No tememos a la muerte y por eso elegimos la vida.
Elegimos vivir la vida en este templo sagrado con honor, dignidad y verdad. Debido a que la vida es preciosa y también temporal, será sobre nuestro cuerpo muerto que cumpliremos las órdenes de su control mental. Los librepensadores siempre pareceremos locos a aquellos que no pueden ver más allá de las convenciones. Estamos siendo ridiculizados por evolucionar más allá de las zonas de confort de las personas. Las personas autodidactas que escapan de las cadenas del engaño nunca serán engañadas por propaganda institucionalizada. Digo nosotros porque no estoy solo. Hay yo en cada país, cada pueblo. Hay yoes aislados en la montaña y yoes colocados estratégicamente en posiciones de poder. Nuestra determinación está siendo probada como nunca antes, lo que puede parecer difícil en este momento, pero siempre supimos que esto nunca sería fácil. La oportunidad de crear nuestra propia realidad está sobre nosotros, ya que son momentos como estos los que nos obligan a hacer lo que es necesario. No solo es necesario para nuestra supervivencia, sino lo que es necesario para una vida que valga la pena vivir. Nada es lo que parece, así que mantén la mente abierta. Nos están despertando, colectivamente, como especie a una velocidad nunca antes vista. Así que abróchate el cinturón, mantén la vista en la pelota y disfruta del viaje, porque las cosas se pondrán mucho más raras y locas antes de mejorar. Entonces, a todos aquellos que han sido llamados teóricos de la conspiración, inadaptados, locos y cadetes espaciales, nunca te rindas. Sigue haciendo lo que estás haciendo y mantente enfocado. Nos vemos del otro lado. Compartido por John Parry, de Victoria en la Luz. Siguiente información. Esto comienza a ponerse mucho mejor. Diddy ha sido arrestado. Sean Diddy Combs, arrestado en Manhattan después de la acusación del gran jurado. La primera acusación sin sello provocará un despertar masivo del POP, o del pop. El primer arresto verificará la acción y confirmará la dirección futura. Sean Diddy Combs, arrestado por agentes federales en la ciudad de Nueva York. Tiembla la secta satánica de la música y Hollywood, porque tendrá que llevarse a más de uno. Donde va uno, van todos, pero al tribunal y después directo a Guantánamo. Compartido por aselesdijo.com. Siguiente información. Pregunta: ¿por qué MSNBC grabó al Güero de las Trompetas en su campo de golf momentos antes de que le dispararan? ¿Cómo supieron que debían estar allí? ¿Quién les dijo? Recuerden que CNN no había cubierto en vivo un mitin del Güero de las Trompetas hasta el mitin de Butler. ¿Es extraño que los medios de izquierda parezcan estar allí cada vez? Lo anterior compartido por Caroline Bassett Kennedy. Siguiente información. Estados Unidos descubre el santo grial de la energía, suficiente para toda la civilización durante milenios. La lucha contra el cambio climático, así como el enfrentar la crisis energética, ha hecho que los países busquen combustibles limpios y ecológicos como fuentes energéticas. Estados Unidos encuentra el santo grial de la energía almacenado en cantidades suficientes para alimentar a toda la humanidad por muchos años. China, dispuesta a traerse a España la energía del siglo, 1.000 millones de euros y una región bañada en oro. Japón está multiplicando el hidrógeno por 1000. El mundo en vilo al saber cómo lo está haciendo. Este pueblo español, bendecido por la energía que solo China tiene, la mina más grande de Europa, da para milenios. La lucha contra el cambio climático, así como el enfrentar la crisis energética, ha hecho que los países busquen combustibles limpios y ecológicos como fuentes energéticas. El combustible que genera energía de manera amigable con el medio ambiente
entre todos los combustibles que se han considerado para ser elegidos como fuentes de energía ecológica y sostenible, el más prometedor es el hidrógeno. Este gas es el ideal para paliar la crisis energética, además de que no emite gas de efecto invernadero. Por el contrario, su desecho es vapor de agua. Consiste en un gas que no tiene color ni olor, pero tiene el problema de que producirlo de manera artificial es costoso. Pero Geoffrey Ellis, portavoz del Servicio Geológico de Estados Unidos, la USGS, por sus siglas en inglés, ha anunciado que se han descubierto reservas por hasta 5,5 millones de toneladas de este gas en el mundo. Hidrógeno suficiente para todo el mundo durante siglos. En los últimos años se ha estado en la búsqueda de este gas en yacimientos subterráneos, pero los descubiertos recientemente superan todas las expectativas. El llamado hidrógeno dorado o geológico se puede extraer de forma muy barata y limpia, por lo que se predice una verdadera fiebre con este gas dorado. Los resultados completos del informe de la USGS aún no se han publicado, pero ya se han filtrado algunos datos, como el que advierte que, en algunos casos, no será fácil de acceder a los yacimientos de este gas y en otros casos es inaccesible. Pero un pequeño porcentaje sería explotable fácilmente, y este proporcionaría energía suficiente, 500 millones de toneladas al año, para cubrir la demanda de toda la humanidad por muchos siglos. Estos yacimientos de hidrógeno dorado son extraordinarios y aún no se tiene claro su origen, aunque se especula que pueden generarse a partir de ciertos minerales, que son ricos en contenido de hierro y que interactúan con el agua subterránea. De igual manera, en algunos depósitos, el gas puede que no esté en forma pura. Por lo general, viene mezclado con metano, que es un gas 85 veces más contaminante que el dióxido de carbono, con una vida media de 20 años. Por lo que habría que idear una forma de aislarlo de este gas sin liberarlo a la atmósfera. A pesar de estas restricciones, el hidrógeno dorado es mucho más barato que el hidrógeno verde, por lo menos en lo concerniente a su obtención, por lo que es una fuente de energía que estará al alcance de todos. Compartido por Hoy Eco. Lo siguiente es compartido por COBRA. Las fuerzas de la luz introducirán una versión diferente del sistema financiero cuando el antiguo se derrumbe. Introducirán un sistema financiero respaldado por el oro. El oro está escondido en lugares secretos. Será la base de la cuenta de garantía. De modo que el oro será la base del nuevo sistema financiero. Mantendrán el sistema financiero actual que tienes. La cuenta bancaria habitual que tenga seguirá siendo válida, pero los bancos estarán cerrados entre 1 y 2 semanas, por lo que no podrás acceder a tu dinero en ellos. Las tarjetas de crédito no funcionarán durante ese tiempo. Puede usar el efectivo para comprar en las tiendas de glosario si están abiertas. Después de que llegue el nuevo sistema, aún podrá usar su cuenta con el saldo intacto, pero las fuerzas de la luz introducirán las computadoras cuánticas para reconstruir el nuevo sistema financiero que estará respaldado por la cuenta de garantía de patrón oro. De las cuentas colaterales, la abundancia será liberada para la humanidad. Recibirás dinero que ha sido robado por el cabal en los últimos 50 años o incluso antes. Se calcula que cada habitante de la superficie del planeta recibirá alrededor de 100.000 euros. Este dinero será la base para mejorar la calidad de vida. Debido a que se introducirán nuevas tecnologías, la calidad de vida aumentará drásticamente, surgirán muchos inventos y todos recibirán abundancia. Antes del evento, es muy difícil para las fuerzas de la luz intervenir y proporcionar abundancia. Así que tienes que confiar en tu propia habilidad de manifestación para generar abundancia en tu vida. Hasta aquí con los informes, querida familia. Muchas gracias y muchas bendiciones.